En este caso en particular, sorprende que un legislador de la provincia de Santa Fe salga a decir en los medios, en una entrevista, entiendo, en las redes sociales, que la legislatura comete actos irregulares en relación a las decisiones que toma. ¿En qué sentido lo digo? Desde el año 2018, la legislatura cambia la legislación y establece un régimen sancionatorio para fiscales y defensores propios. Es decir, deja de lado lo que la ley había establecido, se arroga la función disciplinaria, dicta una nueva ley y además luego dicta un decreto reglamentario, una resolución, la 803 del año 2018, una especie de mini código procesal pequeño, que establece cómo se va a hacer ese proceso. Que les da el poder para controlar a los fiscales y a los defensores también. Más que controlar es analizar el poder disciplinario ante una denuncia. Vos denunciás a un fiscal o a un defensor. La comisión de acuerdo, que es donde se desarrolla esta actividad, es la que está facultada para, tiene más que el poder disciplinario, el poder de investigación, para que se designa un senador o un diputado que va a ser el encargado de, si lo considera, de acusarte, ¿sí? Si te acusan, va a ser ese designado. Y se abre una investigación, se toman entrevistas, como en todo proceso ha habido normal y correcto. Suponete, para avanzar, que toma la decisión de, sí, hay elementos para sostener la remoción de este fiscal o de este defensor. ¿Qué hace? Lo pone en conocimiento de la Asamblea Legislativa, ¿sí? Que es la mayoría de los legisladores. Allí te acusa y los legisladores deciden, simbólicamente, levantando la mano por la destitución o remoción en el cargo o una suspensión, que es una pena menor, o rechazan el pedido que hace esa comisión. Hasta ahí está todo bien, porque desde la ignorancia como ciudadano dice, bueno, está bien, son los legisladores, los votamos nosotros, representan a todos el arco político, hay de la minoría, de la mayoría. Funciona la democracia. Ellos, claro, la democracia en pleno hace que el legislador termine sancionando a ese fiscal. Hasta ahí estaría todo bien. ¿Cuál es el...? Acá donde viene el principal problema. Primero, la primera pregunta que se va a hacer cualquiera, obviamente el que está siendo cuestionado, ¿tiene la legislatura el poder asignado en la ley para tener el poder disciplinario de los fiscales? La Constitución, cuando organiza las funciones de los órganos del Estado, organiza Poder Judicial, vos vas a realizar tu tarea jurisdiccional de aplicar la ley, ¿sí? Condenando, absolviendo las demandas y demás. Poder Legislativo, vas a crear leyes. Poder Ejecutivo, vas a administrar los destinos políticos y la economía del gobierno. O sea, en ningún lado la Constitución le da el poder a la legislatura. La Constitución no le da poder a la legislatura. Por eso decimos que se arroga el poder. Los mismos legisladores en el 2006 establecieron que iba a haber un régimen interno del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa como poder disciplinario. Se arrogan esa función, pero no se detiene la cuestión ahí. En todo proceso disciplinario debe garantizarse lo que se llama el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Hay que garantizarle a quien se está investigando su derecho a defenderse. Que no se viole ningún derecho, digo. Derechos que ya están consagrados en la Constitución Nacional. El artículo 18 de la Constitución dice: nadie será juzgado sin juicio previo. ¿Qué implica juicio previo? Este debido proceso. Y tiene que haber reglas claras. Dentro de esas reglas claras hay garantías constitucionales que están preservadas en documentos internacionales que Argentina firmó. Por ejemplo, para que la gente entienda. Por ejemplo, el derecho a defenderte. Claro. El derecho que me escuchen. Que te escuchen. El derecho a ser oído. Que quien tiene que decidir, el juez, tiene que decidir tu destino, la Asamblea Legislativa acá, que te escuche. ¿Me explico? Donde vos podés decir, no, yo no fui, esto no es tan así. Como el juicio que robó una gallina. Que el juez en un momento le dice, usted tiene derecho a defenderse. Tiene que garantizarse el derecho a que vos puedas aportar tu prueba de descargo, se dice. Te tiene que garantizar el derecho a que vos puedas examinar los testigos, porque vos me denunciás a mí, traes testigos que ni me conocen, un ejemplo. ¿Tá? O sí. Bueno. Y te tienen que garantizar que el fallo que va a decidir tu destino esté fundado. A ver, que haya por estas razones decidimos que usted es autor de estos hechos. Lo que hace un juez penal todos los días. Sí. Y debe garantizarte también una vía recursiva, es decir, que vayas a un tribunal superior para que revise la sentencia de inferior. El derecho a queja. Se le llama la doble conforme, el derecho a apelar, la vía recursiva. Bueno, este proceso de la legislatura no respeta ninguna de esas garantías. Por ende, ¿qué es lo que se dice habitualmente para que entienda doña Rosa? Viola garantías constitucionales. Claro. Y si se violan garantías constitucionales, esa sentencia va a tener el problema de estar viciada y
pasible de ser atacada por lo que establece la ley. Entonces, ¿qué sucede? La legislatura toma la decisión, no hace una derivación razonada porque no da los fundamentos, vota. Positivo o negativo. No te escucha. Yo en el caso mío como fiscal. Claro, eso iba a preguntar, porque en el caso suyo, usted fue y habló. El derecho, yo hablé a la comisión de acuerdo, me escucharon 6 legisladores. 6. La comisión de acuerdo que son 12. Sí. Tiene que haber mayoría para hacer un dictamen. ¿Qué sucede? El que debe escucharme para garantizarme la imparcialidad tiene que ser un tribunal imparcial, impartido, independiente. Los legisladores son los mismos. El mismo que dictamina, por ejemplo, remuévanselo a este fiscal, es el mismo que vota. Entonces, no se está garantizando ese famoso derecho a ser escuchado por un tribunal imparcial impartido, celosamente custodiado por los tratados internacionales, los fallos de la Corte de la Nación y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿A que todos los recursos van a tener lugar en la Corte de la Nación? En principio, hoy mi situación está en la Corte de la Provincia de Santa Fe. Bueno. Después veremos. Yo confío en que la Corte de la Provincia va a resolver conforme a derecho. Tengo esa expectativa. Si no lo resolveré conforme a derecho o no nos satisface o encontramos que hay algún error o que no se aplicó bien la ley, nos vamos a la Corte de la Nación. Y después tenemos el último recurso, que es, que en realidad no es un recurso, que es recurrir a los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede convocar a su corte, la Corte Interamericana, y resolver o pedirle explicaciones al Estado o resolver. Bien, esto que yo te estoy diciendo es lo que nosotros planteamos como irregularidad del proceso que a mí me destituye, ¿sí? Lo plantea el doctor Mauricio Frafredi, que es mi abogado. Yo también soy abogado, conozco, pero él maneja esa especialidad. Está bien. ¿Qué sucede? No ha lugar a nada. No nos hicieron lugar a nada, por eso estamos en la Corte de la provincia. Y resulta que ahora viene este legislador y que dice que los legisladores tienen un proceso que es inconstitucional, que no se garantiza el derecho de defensa en juicio a los cuestionados, a los fiscales y defensores que caen en este proceso. Y además que no cuentan los legisladores con el material, los antecedentes de la persona que van a nombrar como juez, fiscal, defensor y de aquel que lo van a remover. Entonces, ese legislador dice, el propio legislador termina votando a ciegas. A ciegas. Vota porque vota. Bueno, a confesión de parte lo aprueban. Estoy utilizando las palabras que dice este legislador. Y hace un desafío. Invito a algún legislador que venga a decirnos si sabe lo que vota. Lo dicen si vos prestás atención. Entonces, a ver, esto tiene una gravedad institucional tremenda, porque ese cuerpo legislativo es el que crea las leyes en nuestra provincia. Y es la que decide tu destino y los destinos de Estaba todos. por preguntar eso. La gente va a decir, bueno, pero eso es un problema suyo, doctor, porque a usted lo sacaron de la fiscalía. ¿En qué va a perjudicarnos a los ciudadanos de a pie? Bueno, tenemos un Estado constitucional de derecho, porque tenemos una Constitución nacional que establece que deben respetarse estas garantías. Y si no se respetan estas garantías, Argentina firmó un tratado, que lo dije la otra vez, que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que te dice, si vos firmás, Estado, un tratado, debes cumplir lo que dice ese tratado. Y si el tratado, la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos del hombre, los derechos humanos, todas las convenciones te dicen que tenés que respetar estos derechos del imputado, vos no cumplís, incurrís en responsabilidad internacional. ¿Qué implica? El Estado argentino puede ser condenado por organismos internacionales por no respetar las garantías que se comprometió a respetar. Y ese es el juego del Estado constitucional de derecho que todos tenemos que bregar, porque si esto, mira, Jorge, con esto termino, vos recordarás por edad en la época del proceso militar. Parecería, no lo defiendo bajo ningún aspecto, fueron atrocidades las que se hicieron, pero fueron más coherentes. Dejemos la Constitución de lado, pusieron el Estatuto de Reorganización Nacional. Vos sabías que no tenía derechos, era una barbaridad. Sí, es grotesco, digamos, el ejemplo, pero es más claro, pero digamos, al menos ahí no la violaban en la Constitución porque directamente no la habían sacado. Hoy tenemos vigentes las constituciones, vigentes los tratados, vigentes los procesos. Una legislatura que en el 2006 sanciona una ley que respeta el artículo 1 del Código Procesal Penal. Que dice, respetemos, este artículo 1 del Código Procesal Penal, te dice, respetemos las garantías y los tratados internacionales. En el 2018 sacan un reglamento interno para juzgar a fiscales y defensores donde no respetan esto. Y te lo dicen ellos mismos. Entonces, hoy la Corte Suprema tiene para resolver una cuestión que no es propio, o por lo menos este legislador dice que los legisladores no respetan y que además van a votar a ciegas, no saben qué van a votar. Es horrible lo que está pasando. Digo, no lo podemos permitir más allá de Alejandro Rodríguez. Ya está, lo mío es una situación particular si vos querés, pero está en juego la democracia, está en juego la república, está en juego las instituciones con esto. Y no es palabrerío lo que digo. Gracias, doctor. No, por favor.